Hola a todos, todas y todes. Bueno, mi nombre es Julieta Cano, yo soy abogada y doctora en Ciencias Sociales, soy docente de la Facultad de Derecho de La Plata y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y me encuentro aquí a cargo de este encuentro precisamente para introducirnos en algunos aspectos conceptuales de la perspectiva de género y, digamos, introducirles al marco jurídico o el marco normativo que nos rige en Argentina, no solamente el marco nacional, sino también el internacional. Lo que vamos a ver entonces es precisamente, digamos, desde la CEDAW en adelante, cuáles fueron las normas, cuáles son las normas o algunas de ellas que transversalizan o intentan transversalizar la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico, cómo esto se fue construyendo paulatinamente, cómo está imbricado perfectamente con las demandas de los colectivos de mujeres y feministas, cómo está relacionado con situaciones puntuales que van sucediendo a lo largo de la historia, precisamente, donde las leyes terminan siendo eh, el producto de una demanda de los colectivos feministas y de mujeres y de la disidencia sexual, una demanda que es un nuevo punto de partida y no un punto de llegada. Además de eso, la intención también es compartirles algunos lineamientos para pensar la transversalidad de la perspectiva de género en, digamos, todas las políticas públicas que lleve adelante, en este caso la gestión municipal, pero podemos hablar de cualquier, digamos, institución estatal, organismo estatal, que nada, que le toque gestionar políticas públicas, no sé, diseñar, implementar, evaluar, etc. Bien, en ese sentido entonces lo que vamos a hacer es empezar por algo, es un tema que a mí me gusta mucho trabajar respecto de lo que denominamos el androcentrismo del marco jurídico, ¿no? El androcentrismo es aquella, digamos, perspectiva que legitima como válida y universal la mirada masculina. Entonces, imaginémonos, estamos en 1789, año de la Revolución Francesa. Las mujeres y los varones luchan por igual por derechos políticos y civiles, ¿no? Cae la monarquía, se extienden los derechos políticos y surge la Declaración de los Derechos y del Hombre y del Ciudadano. Ese hombre que aparece con mayúscula termina siendo igual a varón, porque las mujeres a que habían luchado y habían demandado los mismos derechos civiles y políticos que los varones, terminaron siendo excluidas de ellos. Las mujeres no adquieren derechos civiles, no adquieren derechos políticos, no pueden votar ni elegir representantes, y no solamente eso, sino que post-revolución la condición social de las mujeres es peor a previa a la revolución, ¿no? Incluso piensan, previo a la revolución las mujeres podían organizar salones literarios donde se debatía de política y de un montón de cuestiones. Post-revolución, con el advenimiento de Napoleón, precisamente les prohíben toda actividad política a las mujeres. A ver, esto de que se igualó el hombre, la humanidad al varón, se traduce en el androcentrismo que es previo a este hito y que es posterior, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se iguala el varón a la humanidad y que su perspectiva, sus experiencias y, digamos, su visión del mundo es la considerada universal, invisibilizando la situación, condición, experiencias y etcétera de las mujeres y de las personas LGTBI+. Entonces, saltamos de 1789 a 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal reconoce una serie de derechos para los seres humanos, inalienables, imprescriptibles y un montón de características, y más o menos en la década del 60 los colectivos feministas que ingresan a la academia, 60, 70, empiezan a cuestionar ese paradigma de los derechos humanos precisamente por androcéntrico. ¿Qué significa esto? Lo que están diciendo es que el paradigma de derechos humanos, la Declaración Universal, reconoce una serie de derechos inalienables, imprescriptibles, etcétera,
básicamente de actuación en la esfera pública, invisibilizando el lugar donde son más vulnerados los derechos de las mujeres, como es la esfera privada. Entonces, se reconoce el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de culto, el derecho, no sé, a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Sin embargo, se invisibiliza, por ejemplo, o no se reconoce el derecho a la patria potestad compartida. Y esto realmente es un androcentrismo, o sea, denuncia este androcentrismo precisamente porque las mujeres, tradicionalmente, las principales cuidadoras y responsables de la crianza de niños y niñas, eran precisamente las que perdían o no tenían derechos en el caso de una separación o divorcio en los países que hubiera. Entonces, bueno, las feministas académicas empiezan a cuestionar cómo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba pensando en un sujeto particular cuando fue, digamos, redactada, y ese sujeto particular era varón, era blanco, era heterosexual, era de clase media, era cis, etc. ¿Cómo, digamos, la comunidad internacional da cuenta de que esta denuncia es absolutamente cierta? Bueno, tiempo después, en 1979, se sanciona la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Antes de eso, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. También tenemos la Convención de los Derechos del Niño, hoy niñeces, niños, niñas y adolescentes. Actualmente hay una convención para la protección de personas con discapacidad, una convención para la protección de personas, adultos y adultas mayores, y así podemos seguir. ¿Por qué, digamos, hay sujetos que requieren una protección específica, ¿no? Las mujeres, no sé, los colectivos racializados, los pueblos originarios que también tienen su convención, adultos y adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad? Esto es lo que demuestra que efectivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos no llegaba a proteger y a reconocer los derechos de todos, todas y todes. Precisamente ¿por qué? Porque requerí de una serie de instrumentos específicos que recojan las particularidades de esos sujetos y sujetas en un contexto determinado. Bien, yo les había, o sea, digamos, esa es la primera crítica y es una crítica que tenemos que tener presente porque es un ejercicio que hay que hacer permanentemente respecto del marco jurídico, ¿no? Se sanciona una ley. Tenemos que mirar, digamos, si la sanción de esa ley y la aplicación tiene efectos diferentes de acuerdo al sujeto que le impacta, ¿no? Si la ley tiene efectos diferentes en varones, en mujeres, en gays, en lesbianas, en transexuales, en personas con discapacidad, bueno, ya es una ley que efectivamente no tiende, por más que aparezca como neutral, tiene efectos de perpetuación de las desigualdades en el plano de lo real. Bien, con esto yo les había comentado esto de la CEDAW en el 79. La CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, no se da no aparece de la nada. Esto aparece en un contexto en donde la ONU, en el año 1975, declara el diseño de los derechos de las mujeres, ¿no? O de la mujer, porque en esa época todavía se hablaba de mujer en singular, con lo problemático que es no reconocer la heterogeneidad que hay adentro del colectivo de mujeres, y con lo problemático que es precisamente hacer esto que se critica, ¿no? No podemos pensar en una mujer y creer que todas las mujeres tenemos las mismas demandas y necesidades que esa mujer imaginaria que me estoy representando sin querer queriendo, ¿no? Entonces, por lo general, las mujeres, digamos, aunque todas las mujeres son oprimidas y explotadas por el patriarcado, no es lo mismo ser mujer blanca, heterosexual, urbana, perteneciente a un pueblo originario, que tener una discapacidad, que vivir en el campo, que ser lesbiana o que ser una mujer trans, etc. ¿No? Hay una cantidad, digamos, de categorías que nos constituyen como personas y que van a explicar distintas exclusiones que podemos sufrir. Bien, retomando entonces, volvemos a este diseño de los derechos de la mujer, que inicia en el 75 hasta el 85, que empieza con la primera conferencia mundial de la mujer en México en el 75, después le sigue una conferencia en Copenhague, otra en Nairobi, hasta llegar a la conferencia mundial de Beijing en el 95, que es tan famosa, precisamente por plantear o por reforzar aquello de la transversalidad que vamos a ver en unas filminas dentro de un ratito.
Entonces, en ese contexto se sanciona la CEDAW se incorpora a nuestro marco normativo una vez retomada la democracia, y piensen que quienes le den una leída o la hayan leído van a ver que hay un montón de derechos que ya están reconocidos y ya están, digamos, apropiados por el colectivo de mujeres, pero sin embargo, para la época en que la CEDAW se sanciona en el 79, muchos de los derechos que allí se reconocen, lo cierto es que las mujeres no gozábamos de esos derechos. Ejemplo, la responsabilidad parental compartida, digamos, al decir de hoy, ¿no? La patria potestad compartida. Bueno, esta convención, la CEDAW, tiene rango constitucional después de la reforma del 94, por lo tanto significa que está en el mismo lugar que la Constitución. Y lo que vamos a ver un poquito más adelante es esta, digamos, organización piramidal, ya puede ser invertida o no, depende, digamos, cómo lo estemos pensando respecto de la validez que tienen nuestras normas, ¿no? Todas las normas, ya sea del Congreso Nacional, de las provincias e incluso las ordenanzas municipales, tienen una validez originaria situada en la Constitución Nacional. Entonces, cualquier norma que contradiga lo que la Constitución plantea es inconstitucional y puede ser pasible de ser así declarada por cualquier tribunal a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces pensemos, digamos, que si la CEDAW tiene rango constitucional, la igualdad entre mujeres y varones, la prohibición de discriminación contra las mujeres, el derecho a vivir una vida libre de violencias, que después lo va a traer la Convención de Belém do Pará, tienen rango constitucional. Cualquier norma o práctica de la gestión institucional que contradiga esta manda va a ser inconstitucional. Entonces, la CEDAW nos deja una herramienta, además de plantear la necesariedad o la necesidad de la transversalidad de la perspectiva de género en toda acción del Estado, nos deja la herramienta de las acciones, las medidas de acción positiva. ¿De qué se tratan las medidas de acción positiva? Precisamente aquellas medidas que, digamos, tienden a favorecer a un grupo históricamente desaventajado y estructuralmente, digamos, oprimido, ¿no? Estas medidas van a ser siempre vigentes en el lapso del tiempo que dure la discriminación. Cuando se logre la igualdad, las medidas de acción positiva ya no van a ser necesarias. En este sentido, por ejemplo, las leyes de cupo para personas con discapacidad, para entrar al Estado, a trabajar al Estado, son medidas de acción positiva. Entonces se centran o favorecen, entre comillas, a un grupo tradicionalmente excluido, hasta tanto esa discriminación no exista más. En el mismo sentido, en los años 90 tuvimos la ley de cupo electoral, lo que implicaba que las mujeres debían integrar sí o sí el 30% de las listas electorales, so pena de que esa lista no sea validada. Entonces, ¿por qué se necesitó una ley de cupo en los años 90? Porque en el 47, cuando las mujeres, o sea, logramos el sufragio universal, las mujeres accedimos a poder votar y ser elegidas, lo cierto es que pudimos votar, pero no pudimos, o sea, no integramos las listas para ser elegidas, para, digamos, tomar las decisiones. Y como eso pasaron 40 años y no se, casi 50, ¿no? Y no se corrigió, hubo que dictar una ley específica que reconozca, que ponga un piso de participación para las mujeres, porque las mujeres participamos en las organizaciones de base, en los partidos políticos, en las organizaciones territoriales, en las organizaciones religiosas, etcétera, etcétera, y sin embargo no tenemos, aparece lo que se denomina techo de cristal, no llegamos a ocupar los lugares de referencia o de toma de decisiones de esos espacios. Entonces somos mayorías en la base y cuanto más se sube en digamos, en la pirámide de toma de decisiones, cada vez estamos subrepresentadas. Fíjense que la ley de cupo del 91, que pedía o establecía un piso de participación, se convirtió en un techo de participación porque efectivamente las mujeres integramos hasta un 30% de las listas electorales. Por lo tanto, en el 2017 se sanciona la ley de paridad, precisamente para garantizar que las mujeres integremos en igualdad de condiciones uno y una, las listas electorales, ¿no? Para que ese 30% no sea un techo. En ese mismo sentido, en la misma década de los años 90,
se sanciona en el sistema interamericano la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Esta convención, conocida como Belém do Pará por su lugar de celebración, ingresa a nuestro marco normativo en el 96, o sea, es ratificada por Argentina. Y yo les había hablado hace un ratito esto de la cuestión de la pirámide, que en la punta está la Constitución Nacional y de ahí se desprenden todas las normas inferiores, la validez de esas normas. Bueno, en el escalón siguiente a la Constitución Nacional están los tratados internacionales. Tienen rango supralegal. Esto significa que entre un conflicto entre la ley y un tratado internacional, rigen los principios del tratado internacional ratificado por nuestro país. Entonces tenemos la CEDAW con rango constitucional, Belém do Pará con rango supralegal. Bien, en ese sentido es la primera convención que específicamente trabaja o trata las cuestiones de violencias contra las mujeres digamos, reconociendo 3 tipos de violencia: la violencia física, la psicológica y la sexual, y estableciendo todo un sistema para poder denunciar las violaciones al derecho a vivir una vida libre de violencias contra los estados, no solamente que accionen, sino que por omisión sean responsables. En ese sentido, una de las cuestiones más interesantes de la Convención es que habilita la jurisdicción, ya la sola firma de la Convención habilita la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar estas cuestiones. En este sentido, hay 2 casos que son paradigmáticos. El caso María de Peña es uno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el caso Campo Algodonero ante la Corte. El caso María de Peña era un caso de una mujer en Brasil que sufre un atentado contra su vida por parte de quien fuera su pareja, y esta mujer estuvo, digamos, además que se habían recolectado las pruebas, ella quedó parapléjica, pero además que se habían recolectado las pruebas que digamos, indicaban que la expareja había sido el agresor, digamos, el que había intentado matarla. Lo cierto es que la causa casi prescribe, el agresor estuvo libre durante más de 15 años, por ejemplo, en el campo jurídico, las normas respecto a los plazos procesales son siempre muy estrictas, ¿no? Si vos tenés 5 días para presentar un recurso o lo que fuera, si te pasaste, perdiste tu oportunidad para presentar el recurso. Bueno, al agresor le habían dejado presentar recursos extemporáneos, cosa que es muy llamativo. Se había, bueno, una serie de irregularidades tal, incluso a punto de ya, digamos, prescribir la causa, que esto llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ahí se hace, digamos, la comisión, recomienda una serie de acciones a Brasil, diciendo que en Brasil había un patrón estructural de discriminación contra las mujeres que era tolerado por el Estado, y al ser tolerado por el Estado era precisamente no solo tolerado, sino propiciado, ¿no? Como que la impunidad habilita la violencia. Esto, que fue en el año 2001, es retomado por esta vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. En Campo Algodonero, esto sucede en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, lindante con la frontera de Estados Unidos, en donde hay mucho trabajo fabril de mujeres, ¿no? En las industrias de la maquila. En esta Ciudad Juárez, donde empiezan a cambiar las normas sociales, ¿no? Las mujeres empiezan a trabajar, empiezan a tener independencia económica, y empiezan a cambiar las normas de interacción, digamos, entre los géneros. Empiezan a desaparecer mujeres y adolescentes jóvenes, digamos, muy jóvenes precisamente, y aparecen al tiempo siempre violadas, mutiladas y asesinadas, ¿no? Y aparecen en un campo algodonero, por eso es la denominación. En ese sentido, las familiares o los familiares iban a denunciar la desaparición de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres, de sus sobrinas, de sus tías, lo que fuera, y se encontraban con respuestas de la comisaría del estilo de que bueno, que ella iba a volver, que seguro que se había ido con el novio, que seguro que se había ido a vivir de la prostitución, que una chica buena tendría que haber estado en la casa, que si no, eso no le pasaba, etc. Una serie, digamos, de respuestas, no les tomaban las denuncias, decían que para establecer una denuncia por desaparición de personas tenían que pasar 72 horas, en un contexto donde era habitual que las mujeres y las chicas desaparecieran y aparecieran muertas, violadas, torturadas, etc., ¿no? Entonces, digamos, un grupo de personas lleva esta causa ante la Corte Interamericana contra México.
se habilita esta jurisdicción de la Corte, y la Corte condena a México precisamente ¿por qué? Porque aunque el Estado no había asesinado a las mujeres, el Estado había tolerado esa violencia y había enviado un mensaje muy potente a las víctimas y a los agresores. A las víctimas el mensaje era de que no, el Estado nada iba a hacer si sufrían violencia, y a los agresores era que el Estado nada iba a hacer si ejercían violencia. Fíjense, la causa se eleva por 3 víctimas, pero en realidad eran representación de muchas más. Habían, digamos, muchas deficiencias de la prueba, de la pérdida de material probatorio. No había un imputado, más de 300 muertas en una década en una sola ciudad. No había un imputado por ninguna causa. Bueno, una serie de desidias o negligencias que se transformaban en impunidad, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que en Argentina también tenemos habilitada la jurisdicción de la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana, lo mismo que la Comisión, es de un particular contra el Estado, ¿no? O una particular contra el Estado. En este caso, como Argentina firmó la CEDAW y firmó Belém do Pará, es responsable de garantizar una vida libre de discriminación y de violencia, y en el caso de vulnerar de este tipo de derechos puede ser sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, en este caso, y ser condenado en ese sentido. Yo voy a hacer una pausa y después seguir en otra grabación.